En nuestro complemento teórico tenemos cuatro temas a abarcar: la impedancia, el diagrama de impedancias, inductores y la representación senoidal y fasorial de los inductores. Empezando por la parte de impedancia, en su concepto nada más es la resistencia que se opone al paso de la corriente alterna, similar a una, una parte de ella de la resistencia en los circuitos de corriente continua, la resistencia común que nosotros conocemos. Este, esta misma, la impedancia se conforma de esta resistencia, ya que la impedancia, en diferencia con la otra, se representa con números complejos. Y para medir o obtener el valor de impedancia de ciertos elementos en diferentes circuitos, tanto como de resistores, inductores y capacitores, cada uno de estos, si tiene o no tiene, puede tener una resistencia, un valor de resistencia que se representará en la parte real de la impedancia, y un valor imaginario. El valor imaginario en este caso se representa más, o se llega a utilizar más, en la parte de la impedancia de los inductores y de los capacitores. Y aquí tenemos una forma de cómo se representan de manera compleja cada uno de los valores de bueno, de parte real y parte imaginaria, en sí de parte compleja, los valores de la impedancia para estos elementos. Bien, en el diagrama de impedancias tenemos un plano en la forma en cómo se representan los valores de las impedancias para una resistencia, un inductor o bobina y un capacitor. Como se puede ver, el eje imaginario es el que está representado por las Y's, y el eje real es el que está representado o identificado como el eje de las X. En la representación binomial de la impedancia de un resistor, solo se compone de su parte real, ya que no hay parte imaginaria en ella. Por eso en la gráfica o el plano se representa de esta manera sobre el eje real, porque nada más se representa esa parte, nada más tiene esa parte. Los inductores y los capacitores pueden llegar a tener una resistencia de manera física, pueden tener alguna resistencia interna, pero en su mayor parte en los cálculos la impedancia va a estar representada de una manera imaginaria, y con una representación, bueno, con una parte cero en su parte real. Entonces está la forma en cómo se representa la impedancia de los inductores, que es XL igual a J como unidad imaginaria por omega por L, que sería omega es 2pi por la frecuencia que se tenga adecuada o se utilice en los dispositivos o en un circuito, y L es el valor de inductancia del propio elemento, dada en henrys. Y la del capacitor está hacia el lado negativo, y se calcula su impedancia, o se representa como XC igual a menos J sobre omega DC, que pues no, menos J es sigue siendo la unidad imaginaria, omega, que sigue siendo 2pi por la frecuencia, y C, ¿no?, que es el valor de su capacitancia dada en faradios. Y a tener en cuenta la diferencia entre la impedancia de un inductor y un capacitor es que los inductores siempre van a estar en el lado en el eje imaginario, pero con respecto a 90 grados.
por eso van hacia arriba, o sea, están en el lado positivo del eje imaginario, y los capacitores van a estar representados igual en el mismo eje imaginario, pero del lado negativo, y por eso se da en menos 90 grados. Inductores. Los inductores son elementos lineales pasivos que pueden almacenar y liberar energía basándose en fenómenos relacionados con campos magnéticos. Este, los inductores o bobinas físicamente son nada más un, un hilo de inductor, o sea, de un material inductivo, enrollado, puede ser enrollado de distintas formas, este, y pues eso genera un campo magnético, y dentro de lo que ya vimos, pues eso tiene, en este caso obviamente, un valor de inductancia y puede llegar a tener un valor resistivo. Pero dentro de los diferentes inductores que hay, pues se pueden a veces clasificar por su núcleo, que su núcleo es técnicamente lo que el, es sobre lo que está técnicamente enrollado nuestro inductor, este, que sería pues nuestro alambre en dicho caso, y hay unos que se denominan como núcleos de aire, unos núcleos de ferrita y núcleos de hierro, y otros de ajustables. Los ajustables pues nada más son variantes con base a su núcleo, pero cada uno de estos les da una diferente permeabilidad. Dentro de los núcleos de aire se pueden usar piezas de plástico, de los núcleos de ferrita a veces son en encapsulados, y los núcleos de hierro pues son a veces físicamente son más robustos y se utilizan normalmente para fuentes, fuentes de alimentación claramente. Y otra forma de clasificar los inductores son que a veces se clasifican como solenoides y toroides. Los solenoides son como normalmente se asemejan mucho a su representación en circuitos, o de la manera entre comillas más común que se pueden encontrar, ya que son como si fuera un enrollamiento en forma de un cilindro, y los toroides son más como en aros, en forma de un enrollamiento para darle una forma de aro, aunque también hay unos que son en forma de cuadrados. este y bueno, tenemos aquí un cuadro que clasifica varias características de los distintos tipos de inductores, y pues son los solenoides con núcleo de aire o núcleos de ferrita. Ahí se pueden ver cómo está simplemente enrollado nuestro alambre, y hay unos aquí con unos encapsulados que pues por dentro tienen el material de ferrita como núcleo, ¿no? Bueno, tienen los valores de 1 nanohenry a 15 milihenries. Recordemos que bueno, el valor de la inductancia se da en henries, y las aplicaciones generales, ¿no? Filtros, convertidores de DC a DC. Y bueno, tenemos un apartado especial para los toroides que nos indica un valor típico de de 1 milihenry a 30 milihenries, y son para filtrar transitorios o transistores, encapsulados y moldeados, que son a veces pues encapsulados así como de cerámica o de plástico, etcétera, que van de 0.1 microhenries a 1 milihenry. Se usan en osciladores o filtros. De los de chips, que van de 1 nanohenry a 1 milihenry. Y bueno, aplicaciones generales, ¿no? O sea, como las que van de acá, ¿no? Almacenar energía, filtrar, transformar,
en osciladores, y los ajustables, que bueno, los ajustables hay unos que son de encapsulado de SMD y son como tienen como la entrada de un desarmador, tienen como una forma de reajustarse literal, y ahí dentro de sus aplicaciones básicas son osciladores y circuitos RF como transmisores y receptores. Representación fasorial y senoidal de un inductor. En este caso, para graficar los valores de tensión y de corriente de un inductor, se tiene la forma senoidal y fasorial. La senoidal siempre va a estar dada en dominio del tiempo y la fasorial en dominio de la frecuencia. La senoidal, para poder graficar, la expresión que se tiene que utilizar va a estar dada por nuestro coeficiente del valor de nuestra tensión o corriente, que multiplica por coseno positivo, siempre coseno positivo. Si sea cualquier valor de seno o menos coseno, se tiene que hacer la conversión. En menos coseno, en el argumento se van a sumar 180 grados para tener el coseno positivo, y en seno se van tener que sumar 90 grados. Teniendo en cuenta eso, va a ser como decía, nuestro coeficiente por coseno positivo de W de T, y que W va a ser 2pi por la frecuencia, que pues la frecuencia ya sea que se obtenga o normalmente es un valor que ya tenemos, y se puede hacer el cálculo y dejar representado con ese valor que obtengamos, digamos 300 por un ejemplo, por T más menos el argumento. El argumento pues va a ser el que tengamos también del valor de nuestra tensión o corriente, digamos si lo manejamos en una forma polar, ya que recordemos que estamos usando números complejos. Entonces por el valor de la unidad que nosotros del valor de la unidad que tengamos en uso, ¿no? Ya sea la tensión o la corriente, se multiplica por volts o amperes. Y una vez que se representan los dos valores de forma senoidal, podemos sacar el ángulo de desfasamiento entre la tensión y la corriente. Esto pues se puede ver en los puntos máximos, en los puntos medios y en los puntos bajos de nuestra gráfica. En el ejemplo que podemos ver en la pantalla, pues hay un desfasamiento de 30 grados, y bueno, se va a la representación fasorial, que pues la representación fasorial es como que está dada con base al plano cartesiano, con un eje imaginario y con un eje real. Pero nosotros nada más vamos a representar la magnitud del valor de nuestra tensión y de nuestra corriente, y con base al propio ángulo que tengan ellos. Una vez que están representadas en nuestra gráfica, el ángulo que hay entre, digamos, cada vector, cada vector, el de tensión y el de corriente, con base a la representación senoidal, donde sacamos nuestro ángulo de desfasamiento visualmente, debe ser de 30 grados. Entonces, por ejemplo, si nuestra tensión tuviera un ángulo de 90 grados, y la corriente tuviera un ángulo de 120, técnicamente estarían desfasadas por 30 grados, ¿no? O sea, más que nada que en los puntos donde cortan en el eje sea un desfasamiento de 30 grados, eso en la parte fasorial va a ser también la distancia en grados
este, que se puede, apreciar, ¿no? Como el desfasamiento de las ondas. Y pues eso ya es la representación.